Segunda de Samuel, el capítulo 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando le hayan encontrado, me confirman con un amén. Yo leo un texto y usted lee el otro, así sucesivamente. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Comerás siempre a mi mesa. Un perro muerto. Amén. Hagamos otra oración. Estoy acostumbrado a hacer mi oración matutina. Y vamos a decirle a Dios: Señor, háblame a mi corazón. Amén. Que Dios pueda tocar su vida, que salga de aquí diferente a como usted entró. Amén. Porque ese es el propósito de cada culto. Porque el que se encuentra con la presencia de Dios, algo extraordinario sucede en su vida. Amén. Yo he titulado este mensaje de muerte a vida. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre de gloria, amado Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia, bendito Dios de gloria. Estoy al frente de este pueblo, Señor Jesús, un pueblo sediento que necesita de tu palabra en esta hora, Dios soberano. Glorifícate, habla el corazón, habla nuestra vida, habla mi vida, Dios, porque necesito un toque de tu presencia. Necesito sentir tu Espíritu Santo cada momento. Rompe cadena, rompe atadura, todo lo que impida, Padre Santo, tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra, la gloria y los aplausos sea tu nombre, oh Rey soberano. Dando gloria a Dios y un aplauso, se puede sentar. Aleluya. De muerte a vida. Amén. Hablándolo espiritualmente, hablar de lo que es de muerte a vida, estamos hablando de una regeneración. Amén. De una transformación para cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios me enseña en 2 de Corintios, 1 de Corintios, el capítulo 1, el verso 25. Voy a leer 3 versículos y de aquí me enfoco. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia.
Amén. La palabra de Dios nos enseña de una muerte espiritual. Por eso le he titulado esto en esta hora, de muerte a vida. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Cuando se habla de una muerte espiritual es cuando usted ya no tiene signos vitales espiritualmente para sentir la presencia de Dios. Cuando hablamos de una muerte espiritual es como ver a aquel que está allá afuera, que cree que hay un Dios, pero no le puede sentir en su interior. ¿Sabe por qué? Porque no tienes signos vitales espiritualmente para poderlo sentir. Porque para poder sentir a Dios hay que nacer de nuevo, como lo enseña la palabra de Dios por medio del bautismo. Amén. Y ser sellado por medio del Espíritu Santo. Cuando hablamos de una muerte espiritual, es de aquel que ha tenido el conocimiento de Cristo, pero que volvió atrás, volvió a Jericó, volvió a donde estaba el pecado, volvió a lo mismo de antes, al yugo desigual. Cuando se habla de muerte espiritual, es no tener una comunión con Dios, sino que estar en stand-by, en espera, a ver cuándo Dios se deja sentir en su vida. Hablar de muerte espiritual, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, porque el pecado mata la vida espiritual del ser humano y el pecado mata la integridad hacia Dios y la comunicación con Dios. Eso hace el pecado. Por eso Cristo en la antigüedad siempre moraba en los templos, en mármol, en oro. Luego se pasó a morar, aleluya, en medio de un arca. Después de esto, pasó a morar a la vida del ser humano, aleluya, para que el ser humano le pudiese sentir, que pudiese sentir su presencia, de que hay un Dios que siempre ha dado lo mejor de Él para la raza humana, así la raza humana le dé la espalda a Dios. Aplauda el nombre de Jesús. Una muerte espiritual es causante de una baja autoestima espiritualmente. Una muerte espiritual nos enseña una gran pérdida o caída que hayamos tenido, porque eso nos enseña de una gran decadencia, bajar de lo alto a lo vil. Eso es una muerte espiritual. Y recuerde que Cristo no tiene en lugares altos. Aleluya. Eso nos enseña lo que es una muerte espiritual. Por eso Cristo vino a este mundo. Dios se manifestó en carne, aleluya, para venir a mostrarnos a cada uno que podemos pasar de muerte a vida, que aunque nadie daba un peso por nosotros anteriormente, hay uno que se atravesó en nuestro camino y nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Allí fue donde llegó esa palabra a nuestra vida, cuando alguien te habló de Cristo, no en el mejor momento, sino en el peor momento de tu vida. Cuando alguien se acercó y te pasó un billete, te pasó un papelito donde decía: Cristo te ama y te quiere salvar, y tú atendiste a ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque no encontrábamos sosiego, porque andábamos de mal en mal, estábamos en un yugo desigual, el cual nos asediaba. Y ese yugo desigual era con las obras del maligno. Amén. Gloria a Dios. Porque según es el Padre, tales son los hijos. Y andábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo vino, nos dio vida, y vida en abundancia. Lo que teníamos por perdido, en Cristo lo recuperamos. Amén. Estábamos viendo la historia de Mefibosé, hijo de Jonatán, un príncipe, hijo de Saúl, el rey. Cuando ellos salieron a la guerra,
Murió Saúl, murió Jonatán, y le quedó a Jonatán un hijo llamado Mefibosé. Mefibosé es causante de tristeza, Mefibosé es causante de dolor, aunque los diccionarios bíblicos lo muestran como alguien que rompe la vergüenza. Pero Mefibosé, según los significados, es causante de tristeza, de dolor, de olvido. ¿Sabe por qué? Porque cuando supo la nodriza que cuidaba a Mefibosé, cuando estaba muy pequeño, que había muerto su padre y había muerto su abuelo, ella desesperadamente lo cogió y salió a correr porque tenía miedo de que matasen también a Mefibosé y a ella. Y cuando salió a correr, se le cayó Mefibosé de sus brazos, y cuando lo fue a levantar, vio que había quedado lisiado de sus dos pies, prácticamente inválido. Mefibosé no tuvo una niñez así como la de cualquiera de nosotros. Mefibosé no disfrutó de muchas cosas así como las que disfrutamos nosotros. Era tal vez un huérfano, porque no me registra la Biblia su madre. Mefibosé era causante de dolor y de tristeza. Mefibosé estaba puesto en el olvido porque ni aún el rey David, que era tan amigo de su padre, sabía de la vida de Mefibosé. Mefibosé estaba abandonado en un lugar desierto, en un lugar donde solamente causaba lloro y tristeza, un lugar desolado que se llamaba Lodebar. Eso es el significado de Lodebar: lugar de tristeza, lugar de olvido. Aleluya. Y así era nuestra condición de vida. Lo mismo que pasaba con Mefibosé. Nuestra vida no era la mejor. Nuestra vida era una vida ajena de Dios, muy lejos de Dios, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y esto era lo que pasaba con Mefibosé. Mefibosé tal vez no pudo jugar como muchos niños. Tal vez no pudo pronunciar sus mejores palabras que podría sentir un padre, como cuando un hijo le diga la primera palabra: papá, te amo. Mefibosé no experimentó eso porque era un huérfano y lisiado de los pies. Lo único que quería era la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se dice perro en la Biblia, se está diciendo inmundo, se está diciendo que es lo más vil y menospreciado del mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre alguien que se refiere a otro como un perro. Porque el perro en la antigüedad era un animal abominable. Aleluya. Pero vemos la condición de vida de Mefibosé, que aunque estaba puesto en el olvido, que aunque sus tíos, aunque sus primos no se acordaban de él, había un Dios que lo tenía presente. Aleluya. Había un Dios que sabía en dónde estaba Mefibosé. Aleluya. David en este momento representa y hace el papel de Jesucristo. Aleluya. Que cuando mandaron a llamar a Mefibosé para hacer misericordia, la palabra misericordia significa tener compasión, tener tristeza de aquella persona, darle lástima o pesar, si lo quieren buscar en un diccionario, aunque tiene un significado más fuerte, el cual no quiero pronunciar. Pero con solo decirle que dar lástima o tener misericordia de alguien es tenerle lástima, pesar. Eso es la palabra misericordia, para quien lo quiere estudiar. Y cuando David dijo: vaya, traigan a Mefibosé, porque quiero hacer misericordia con él. Y cuando van y traen a Mefibosé, Mefibosé agacha su rostro para hacer reverencia ante el rey, porque nunca había tenido un privilegio de haber conocido un rey. Nunca había tenido el privilegio de que un rey lo invitara a su palacio. Aleluya. Pero cuando David manda a traer a Mefibosé, va entrando Mefibosé
por medio, aleluya, del pasillo de la casa real del rey. Y lo único que se escucha son golpes, tal vez de aquellos bastones en los cuales se impulsaba con la ayuda de alguien que lo cuidara. Y cuando él se acerca donde está el rey le dice que iba a restablecer todo lo que había perdido, que las tierras de Saúl y todo lo que le pertenecía a Jonatán se lo iba a devolver a él, porque le pertenecía, porque era el heredero. Aleluya. Y le dijo: y desde ahora en adelante te sentarás a comer en mi mesa. Cuando en la antigüedad el rey escogía a alguien de la multitud para que se sentase a comer en la mesa, era algo de gran honor para esa persona, era algo grande y extraordinario para esa persona. Es como decir en estos momentos que llegara el presidente a su casa, o mejor que eso. Era algo honorable cuando lo invitaba el rey, aleluya, a su casa. De gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto pasó con Mefibosé, que Mefibosé estaba invitado todos los días de su vida a comer en la mesa con el rey, aleluya. Y yo quiero decirle algo en esta hora, aleluya, en esta noche, que lo mismo hizo Jesucristo con cada uno de nosotros. Recuérdese, hermano y amigo que está en esta hora, que el rey nos mandó a llamar cuando estábamos en lo más vil de este mundo, cuando nadie se acordaba de nosotros. Pasaba lo mismo que pasaba con Mefibosé cuando teníamos una niñez perdida, tal vez muchos en alcohol, muchos en la drogadicción, prostitución. El rey se acordó de cada uno de nosotros y nos llamó para restablecer lo que teníamos por perdido, porque las cosas en Dios no se pierden, sino que son ganancia. Aleluya. Allí cuando tú conociste a Cristo, cuando Cristo te invitó a este lugar, aleluya, tú pudiste darte cuenta del cambio tan extraordinario que hizo en su vida y en mi vida. Aleluya. Porque el Dios que le servimos en este momento es un Dios que cambia y transforma la vida del ser humano, que cuando los médicos dicen no hay oportunidad, que cuando la ciencia lo quiere limitar, es donde Él actúa. Amén. Aplaude el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Nuestra vida cristiana está reflejada en Mefibosé. Aleluya. Un hombre el cual producía tristeza, el cual producía muchas cosas sobre su vida. Prefería la muerte. Pero cuando alguien se encuentra con Cristo, hermano, la vida le cambia. Su vida es transformada. O si no, pregúnteme a mí, que yo estaba tan desahuciado de la vida, que andaba aún con la barra brava de la América. Muchos conocen mi testimonio. Y andaba para arriba y para abajo y nada me llenaba el vacío que había en mi vida. Aún compuse música, reggaetón, me paraba en tarimas a cantar y esto no satisfacía lo que yo necesitaba. Fue tanto así la presión que había en mi vida que tuve la decisión y tomé la decisión de irme a quitar la vida. Me le iba a tirar a una mula. ¿Sabe por qué? Porque el lugar en que vivía era un hogar de perros y gatos, donde solamente las palabras más bonitas que se escuchaban eran madrazos. Para cada uno se repartía. Pero cuando yo iba rumbo hacia ese lugar, alguien se me acercó y me dijo: Cristo te ama y te quiere salvar. En ese momento yo reaccioné y pude entender que hay alguien que se acuerda de nosotros en los momentos más remotos de nuestra vida, que cuando nadie te valora, hay uno que está pensando en usted, que aunque sea alto, lo puedes sentir porque está cerca de tu vida. Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. Por eso, mi hermano querido, en esta hora le quiero decir algo. No pienses volver atrás.
Recuerde que usted tuvo una cita con Cristo, aleluya, y aún la tenemos todavía, porque el reino nos mandó a llamar y en el cielo se están preparando unas bodas. ¿Sabe para quién? Para usted y para mí, porque vamos a sentarnos en la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Por eso nuestra vida estaba reflejada en Mefibosé, porque estábamos muertos en delitos y pecados y cada cual cogía de un lado para el otro, practicando el pecado. Y en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio pensábamos que hacíamos las cosas bien. Cuando la palabra de Dios me habla en Isaías capítulo 55, el verso 6 en adelante, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Son muy diferentes las cosas de Dios. Gloria a Dios. Es muy diferente lo que Dios tiene para el ser humano. Son cosas grandes y extraordinarias y muchas veces no nos damos cuenta, amigo que está en esta hora. El mejor honor que puede tener uno no es un titulado y pegado en la pared. El mejor honor que puede tener un ser humano es ser hijo de Dios. Aleluya. Es lo más grande y lo más extraordinario. Hay hombres grandes aquí en la tierra, de los cuales muchos se dicen: yo quería ser hijo tal vez de Cristiano Ronaldo, porque es alguien reconocido. Yo tal vez quería ser hijo de Lionel Messi, porque es gente reconocida y sale en la televisión y le dan fama por lado y lado. Aleluya. Y muchos tienen una autoestima muy baja. Aún hay hijos de creyentes que anhelaban ser tal vez hijos de alguien que de pronto tuviera una economía mejor, de alguien que de pronto se hablara mucho de él, que tuviera fama. Pero déjeme decirle algo en esta hora, hermano y amigo, que tenemos el mejor de todos, aleluya, que aunque la fama de él no la recorran muchos, hay demonios que reconocen que él es el alto y sublime, aleluya, y hay una jerarquía de ángeles que le dicen: santo, santo, porque él es el dueño de la vida, él es el dueño de todo, aleluya. Hay que sentirse con honor de ser hijo de este Dios maravilloso, que aunque muchos no lo vean, lo podemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Aplauda su nombre, aleluya. Aunque el mundo no lo quiera reconocer, escúcheme bien, hay un pueblo que lo reconocemos. Aunque el mundo no lo quiera reconocer, hay una naturaleza que lo reconoce, hay unas jerarquías que lo reconocen, que sabe que de él proviene todo, aleluya. Por eso el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová, porque él es merecedor de gloria, honra y alabanza, que él te llamó de lo más vil y menospreciado para hacerte su príncipe, aleluya. Y no te tiene en cualquier lugar. La Biblia dice que te tiene en lugares altos y celestiales, que aunque nuestros ojos carnales no lo vemos, no podemos ver en esos lugares que nos tiene Dios, donde hay ángeles que lo anhelan tener el lugar que tiene usted y que tengo yo. Aún hasta de predicar este evangelio lo enseña la palabra de Dios, pero muchas veces menospreciamos lo que Dios nos da. Por eso traje este mensaje en mente, porque ayer, después de que prediqué, me martillaba ese texto. Me puse a meditar y es una realidad. Compare usted la vida de Mefibosé, no éramos nadie, estábamos abandonados, muertos en delitos y pecado. La condición de alguno, la condición mía era andar con barras bravas. No consumí droga, pero andaba con gente que no debía de andar, que lo único que yo esperaba era la muerte. Era un tomatrago, era un alcohólico, en el cual de tanto tomar trago, mi hermano, el que ahora es pastor por la gracia de Dios en la cumbre, a él le dio una cirrosis, hepatitis B, a pasar a hepatitis C. ¿Sabe algo?
Y en los momentos más difíciles de nuestra vida es donde nos acordamos del Creador. Es donde lo queremos poner de primer lugar. Pero qué bueno que cada que salgamos de casa, o cada que lleguemos a casa o vayamos al trabajo, usted lo reconozca, que sin Él nada somos, y lo que somos lo somos por su amor y su misericordia. Aleluya. Todo lo que somos lo somos por Él. Lo que usted tiene es por Él. Aleluya. Hay gente que saca pecho y tiene sus titulados y todo eso, pero si Dios no mete su mano ahí, de nada le sirve eso. Aleluya. A Dios hay que reconocerlo en todo momento. A Dios hay que reconocerlo en el trabajo, en el colegio, donde quiera que vayamos, porque Él debe ser el todo para cada uno de nosotros. Aleluya. Yo le invito a que se ponga de pie por un momento. Gloria a Dios, santos. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo quería hacer de este momento, con el permiso del pastor y la autorización, que esto sea como acción de gracias. Hay un día en el mes o en el año donde nos vamos preparando para el culto de acción de gracias, pero yo creo que la acción de gracias debe de ser continua, no un solo día en el año. Y por eso quisiera hacerlo en este momento, que sea acción de gracias para Dios. Trae un reencuentro de su vida, de lo que usted era antes, cuando no valía nada, cuando Dios te reveló el Evangelio, cuando te habló a ti, pastor, por allá en el campo, que pudo atender al llamado. Hay motivos por qué agradecerle en esta hora. Hay motivos por los cuales decirle gracias, porque hasta aquí me ha ayudado. Hay motivos para decirle porque nos ha sanado, nos ha limpiado. Aleluya. Hay motivos para decirle gracias por tu amor y su misericordia, porque pasamos de muerte a vida, y no vida poca, sino vida en abundancia. No sé qué le quiera decir usted a Dios en esta hora, pero aquí hay un altar, y qué bueno que hagamos de este culto en esta hora acción de gracia, que reconozcamos a este Dios tan grande, que aunque el mundo no lo quiera reconocer, hay un pueblo que lo reconoce, y hay jerarquía de ángeles y arcángeles que le reconocen y le dicen santo, 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 porque saben que Él es soberano, porque saben que Él es poderoso, omnisciente, omnisapiente, el todopoderoso. Por eso lo reconocen y le hacen cache de honor. Aleluya. Aquí hay un altar para el que quiera pasar a reconocer que sin Él nada somos. Aquí hay un altar para reconocerle a Él que si Él no hubiera metido su mano poderosa sobre nuestra vida o sobre alguna enfermedad, no estuviéramos en este lugar, sino que estuviéramos en la sepultura, porque sin Él nada somos.